Ya le doy. Muy buenos días, respetables hermanos y hermanas. Siempre está con ustedes el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en Ciudad Merliot, República de El Salvador. Vamos a encomendarnos a nuestro Señor para después dar las indicaciones pertinentes al mensaje de este primer día de la semana. Gracias, Padre Eterno, porque nuevamente nos permites reunirnos como iglesia y hacer tu sagrada voluntad a través de esta adoración en espíritu y en verdad. Que lo que hagamos siempre sea recibido por ti, que tú seas muy honrado y glorificado, y que cada uno de nuestros hermanos y hermanas que escuchan también puedan crecer en gracia y conocimiento. Gracias por todo, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, los días del Señor que estamos estudiando el libro de Génesis, y ahora vamos a dar por iniciado el capítulo 41. El tema que aquí se enseña es sobre los sueños encriptados de Faraón. ¿Qué quiere decir la palabra encriptados? Quiere decir codificar o cifrar. O sea, eran sueños que estaban codificados en la mente de Faraón y que mientras no le fueran descodificados, pues él no podía estar tranquilo. Siempre digo a ustedes, hermanos y hermanas, que estas enseñanzas siempre han sido dadas a las clases dominicales de los niños. Una vez más les digo a ustedes que no tengamos esa mentalidad, porque yo no los abordo desde la mentalidad de clases dominicales, sino que los abordo desde la mentalidad que existe en nosotros como cristianos, como cristianas, como hijos e hijas de Dios, y que por supuesto tenemos que aplicárnoslas a nuestras vidas, estas enseñanzas. Como ya ustedes se han dado cuenta, desde hace 2 o 3 capítulos atrás y hasta terminar el libro en el capítulo 50, trata pues de hablar de la vida de José. Yo creo que no hay personaje, aparte del apóstol Pablo, en la Biblia que se hable tanto de él, y José es uno que se destaca enormemente en esa labor que hizo para su nación. Bueno, comienzo pues con esos sueños encriptados del faraón. José, traicionado por sus hermanos y por la mujer de su amo, también fue olvidado por el copero, el que le había dado ánimo, o al que le había dado ánimo en la cárcel. Sin embargo, llegó el momento en que nuevamente se necesitó de la habilidad de José como intérprete, es decir, su relación con el Dios que entiende todas las cosas. Por medio de estas circunstancias, José fue liberado de la prisión y ascendió al palacio. Esto es lo que vamos
a estar viendo en todo este capítulo y es lo que vamos a tratar. Primeramente vamos a ver el fracaso de los videntes en la interpretación de los sueños de Faraón. En esta época era muy común que los faraones o reyes dependían de los videntes, de los adivinos, dependían. Es lamentable, pero así fue. Y esto es lo que vamos a ver, ese fracaso de esos videntes. Mire lo que nos dice el capítulo 41, que es el que iniciamos, en los versículos 1 al 8. Aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a la orilla del río, y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Aquí casi todos los versículos llaman la atención, me llama la atención de estas vacas de feo aspecto y enjutas de carne. Yo recuerdo que cuando mi hija Sarita hizo su año social en San Agustín, departamento de Usulután, cuando llegamos, literalmente, hermanos, era un pueblo fantasma, un pueblo sin vida. Y las pocas vacas o bueyes que habían, se les contaban las costillas. Y era porque fue uno de los pueblos devastado por la guerra de 12 años, la guerra civil que tuvimos, y también fue devastado totalmente en el segundo terremoto que tuvimos el 13 de febrero, el primero fue el 13 de enero. Por supuesto que también aclaro que mi esposa y yo tuvimos el privilegio de poder ayudar a esta hermandad, porque allí ya estaba la iglesia y continúa la iglesia en ese lugar. Pudimos ayudar no solo a la hermandad, sino a todo el pueblo, porque todo el pueblo se vino abajo. Bueno, esta es una nota introductoria para entender pues esta situación, que cuando yo estaba estudiando me vino a la mente este cuadro dantesco de ese pueblo de San Agustín. Bueno, en el versículo 1 nos hace ver que 2 años completos habían pasado desde la interpretación realizada por José de los sueños del copero y el panadero.
Y entonces nosotros podemos ver pues que siguió languideciendo en la cárcel, siguió pues en una situación de no ponerle cuidado, en otras palabras. Mientras que el copero fue restaurado a su oficio, sirviendo vino en la mesa de Faraón. Ya hemos dicho que este era un privilegio, servirle el vino al Faraón. Yo creo que esto así puede suceder cuando a lo mejor se es un buen gobernante. Cuando se es un buen gobernante se siente un privilegio en servir, y por lo que vamos a ver posteriormente, parece que este faraón se destacó por ser un buen gobernante, no actuó en una forma egoísta cuando fue necesario. Aunque los estudiantes de la Biblia han buscado durante mucho tiempo conocer el nombre de este faraón para el que José interpretó los sueños, el relato no revela el nombre del rey ni de su dinastía. Evidentemente es de poca importancia. ¿Por qué digo que es de poca importancia? Porque José era el personaje importante del relato. Hay que entender esto. Fue el instrumento humano que Dios usó para traer a la familia de Jacob a Egipto, donde vivirían y se multiplican hasta los días del Éxodo bajo Moisés. Y esto, ustedes recuerden que a Abraham le fue hecha esta promesa. En el capítulo 15 de Génesis ya estudiado, leemos que entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava ahí y será oprimida 400 años. Probablemente cuando a Abraham se le dijo esto, no había una pizca de entendimiento, ¿ves? Les dice que van a ser esclavos y así sucede. Al ser humano se le dice, mire, por ejemplo, hoy hemos tenido en actividad desde hace ya casi un mes el volcán Chaparrastique. Puede o no puede hacer erupción, pero la gente que vive en la falda de ese volcán está confiada. Al menos yo no me sentiría tranquilo vivir en la falda de ese volcán con esa actividad que tiene. Por eso estoy diciendo que la gente se le previene, se le dice y no cree. Y aquí en el caso de Abraham se ve esta situación, que sería esclava. No se imaginó hasta qué grado iba a ser su descendencia y que sería oprimida por 400 años. Todo eso fueron puras palabras, pura teoría en ese tiempo. A pesar de la escasez de información sobre el faraón y sobre su dinastía en los días de José, se mantiene mucha especulación académica y debate sobre la fecha y sobre la historicidad del relato bíblico. Posibles fechas dadas para la entrada de José a Egipto van desde el año de 1876 hasta el año de 1660 antes de Cristo. Fíjese bien, casi completamos 2000 años. Retroceda usted, estamos hablando de casi como 3640 años que se da esta situación. Parece pues que una fecha entre los dos extremos académicos es la mejor,
Y José fue llevado a Egipto y luego compareció ante Faraón durante el primer periodo de la dinastía de los Hicsos, con H, C intercalada, Hicsos. Los Hicsos eran extranjeros asiáticos de origen semita, y los nombres de sus primeros gobernantes y de sus dioses revelan influencia siria y cananea. Su conquista de Egipto podría haber ocurrido alrededor del año 1720 a.C., dentro de las fechas que les estoy mencionando. Y continuaron reinando sobre al menos parte de la tierra hasta alrededor del 1550 a.C. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que el hecho de que José también era un extranjero semita podría explicar el tratamiento favorable que recibió del capitán de la guardia de la prisión, así como también de Faraón mismo. Entonces, una aclaración que se da al respecto es que Amosis expulsó a los Hicsos, Amosis, un rey, pues, expulsó a los Hicsos de Egipto y fundó la dinastía número 18. Puede que haya sido el nuevo rey que no conocía a José. ¿Ve? Esta es la realidad. Porque mire lo que dice en Éxodo 1:8. Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, fíjense bien, no conocía a José, y dijo a José, puesto que eran extranjeros y fueron vistos como una amenaza, porque esto es lo que sucede, extranjeros en un país son vistos como una amenaza. Esclavizó a los israelitas y permanecieron en esa condición hasta los días de Moisés y el Éxodo. Cuando yo estaba estudiando esta situación, y siempre que la he estudiado, yo comparo esto como cuando El Salvador se fue a la guerra con Honduras en el año de 1969. Yo rondaba por los 19 años. Recuerdo que estaba en primer año de universidad, porque hasta hicimos la locura los estudiantes universitarios de enlistarnos en las filas del ejército para ir a pelear ¿qué? Si no podíamos disparar un fusil. Entonces a esa guerra se le dio la fama de que era la guerra del fútbol. La realidad fue que los salvadoreños se estaban expandiendo enormemente en el rubro económico y los hondureños crearon una serie de mentiras y ataques para los salvadoreños residentes en Honduras, al grado que persiguieron a los campesinos salvadoreños en una forma brutal. Cercenaban los pechos de las mujeres. Esa fue la realidad de esa guerra, hermanos y hermanas. Por eso lo estoy comparando con este caso del nuevo faraón, que tuvo temor que el pueblo judío tomara posesión de la nación egipcia. Y cuando salen de allí, eran más de 1 millón, de 70 que entraron. Entonces, y luego agreguémosle a eso que la mentalidad judía ha sido una mentalidad de acción, de negocio, de prosperidad, económicamente hablando, materialmente hablando. Entonces tenía que darse esa situación, y habían pasado 430 años. Imagínense 4 siglos más 30 años del desarrollo de una nación
Eso es realmente enorme. Cualquiera que haya sido el periodo histórico exacto, el momento crucial del destino de José y el futuro de su familia se produjo cuando tuvo Faraón un sueño que se dio en dos partes y le preocupó mucho. En el primer sueño, él estaba junto al río Nilo. El Nilo era visto como la fuente de la vida de Egipto, proveyéndole riqueza y poder a la nación. Es como en el caso nuestro el río Lempa en El Salvador, que dice que hay que ponerle mucho cuidado porque con el correr de las décadas el caudal ya no es igual, pero es el que le da vida a esta nación. El Nilo era el que le daba la vida a Egipto. Cuando entremos al libro del Éxodo, si Dios así me lo permite, vamos a ver esta situación sobre el río Nilo. Por eso miren aquí en los versículos 2 al 4, dice, y que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas, y pasían en el prado, o sea que pastaban, ¿verdad? Entonces, el rey vio que del río subían 7 vacas hermosas a la vista y muy gordas. El ganado comúnmente se sumergía hasta el cuello en el río Nilo para escapar del sol y de los insectos, porque no podemos hacer a un lado que eran zonas desérticas y que donde había un caudal de agua, evidentemente que tanto seres humanos como animales tenían que buscar el alimento del agua, ya sea bebible o ya sea para refrescar sus cuerpos, y el caso de los animales no era la excepción. Después de salir del agua, dice que las vacas pasían en el prado, y es normal que haya prado a las orillas de los ríos por la humedad absorbente que hay. La palabra que aquí se usa para prado es la palabra achu en el idioma hebreo, achu, que también se traduce como hierba de caña. En una de las versiones así se traduce, hierba de caña. El término que se originó en Egipto y se convirtió en una palabra prestada en hebreo, se refería precisamente a las plantas de papiro que crecían en los pantanos del río Nilo. A pesar de que la lluvia siempre ha sido escasa en Egipto, la inundación anual del Nilo proporcionaba abundante agua y un suelo rico para sustentar a las personas, así como sus cultivos y animales. La hierba del pantano cerca del río era abundante para el pastoreo del ganado. O sea, cuando un río se desborda, irriga todos los terrenos que están a ambos lados. Yo se lo ilustro con esto. Usted vaya por el lado de la zona norte nuestra del Salvador, nomás a unos 45 o 50 kilómetros de aquí, y usted llega al río Las Cañas y al río Colima, donde está el puente Colima. ¿Qué es lo que sucede ahí? Todo el tiempo hay elotes, todo el tiempo. No es cuestión de... Ahorita, por ejemplo, estamos en la estación seca. Nuestra estación seca comienza el 1 de noviembre y termina el último día de abril, supuestamente. Aunque
el tiempo ahora ha variado enormemente, porque en este mes de noviembre tuvimos varias lluvias. En este tiempo de estación seca no hay cosecha, se levantan las cosechas. La cosecha de frijol, la primera que salió fue la de maíz en agosto, la segunda sale en octubre, la de frijol, y a partir de noviembre hasta el mes de febrero sale la cosecha de café. Yo le hablo con certeza y con autoridad sobre esto, porque cuando fui un niño de 10, 12 años, ayudaba a uno de mis tíos abuelos a recolectar la cosecha de frijol, y también íbamos a cortar café, porque es una zona cafetalera. Hablo de Chalchuapa, departamento de Santa Ana. Entonces, les digo pues que donde hay un río hay irrigación y pueden haber cosechas todo el año. Pero sigamos. Luego tras ellas subían del río otras vacas, dice, y estas vacas eran de feo aspecto y enjutas de carne. En otras palabras, lo que está diciendo eran vacas delgadas, hermano. Eran vacas delgadas. A mí me da tristeza cuando veo un ganado que se le cuentan las costillas. Digo, no es más que el descuido de los propietarios de estas reses, porque si se meten a tener reses, pues evidentemente que hay que proveerles de pasto, y si las reses llegan a ese estado de desnutrición, es porque ellos no le han puesto cuidado a la alimentación de estas reses. Pues estas se pararon cerca del primer grupo de vacas, las vacas hermosas, a la orilla del Nilo. Ya le hemos leído esta cita. Sorprendentemente, estas vacas enfermizas y huesudas no se alimentaban de la hierba del pantano. Pero yo le recuerde que es un sueño, ¿verdad? Es un sueño que se usó para revelar verdades. Le recuerdo también que en esta época el Señor se revelaba de varias maneras, se daba a conocer de varias maneras, y usaba los sueños para este proceso de revelación, que por supuesto terminó ya a finales del primer siglo de la época novotestamentaria. Entonces, en su lugar se devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Esta perturbadora escena hizo que Faraón despertara de su sueño. Y por eso dice, desde los versos 5 hasta el 7, se durmió de nuevo y soñó la segunda vez que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña. El segundo sueño, pues, incluía grano, un cultivo básico de la agricultura egipcia. Es como lo que hace unos momentos les decía, de que nuestros cultivos básicos son el maíz primero, luego el frijol, luego viene el café, también tenemos la caña de azúcar, es decir, hay una diversidad, pero los que he mencionado son la base de la alimentación para nuestra nación. Entonces vio 7 espigas que crecían de una sola caña y eran llenas y hermosas. Luego, cuando volvió a mirar, dice que vio a estas 7 espigas brotando, que eran menudas y abatidas del viento solano que soplaba a través del desierto del Sinaí. Las 7 espigas menudas de grano devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas.
O sea, una vez más, el rey se despertó y se dio cuenta que era un sueño. Esto lo podemos ver claramente en esta situación que aquí se nos presenta sobre cómo es que se da esta devoración. Bueno, más adelante yo voy a dedicarles un buen tiempo a lo que es el viento solano. Les voy a hablar bastante de esto, o mejor lo hago ahorita, para que me entiendan lo que les estoy diciendo ahorita. El viento solano era el viento que venía del este, o sea, del oriente, como quien dice para nosotros del lado de San Miguel. Ese era el viento solano. Y está identificado como el viento de los desiertos. Así era identificado el viento solano, el viento de los desiertos. Llegaba en fuertes ráfagas, con polvillo de arena y calor abrasador, que agosta, o sea, agosta es que cava de las viñas, o sea, las destruye, pues las viñas. Agosta la vegetación. Y Dios usaba en aquel tiempo los vientos para propósitos especiales. Su fuerza y poder hacían pensar que el soplo de Dios, y con mucha frecuencia, son simbólicamente instrumentos de juicio. Aparecen estos vientos en las teofanías. El viento también es símbolo de libertad y de ligereza. Luego también es símbolo de fuerza y de poder. Es símbolo del vacío y de la nada, porque el viento se lleva todo. Es símbolo de la transitoriedad de la vida. A todo eso me refiero, pero quedémonos con este viento solano. Era un viento destructivo, hermanos. Era un viento que causaba mucha destrucción en aquellos tiempos. Por eso, mire lo que dice el versículo 8. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que cuando Faraón se despertó por la mañana, de sus muchos sueños tuvo temor. Dice la Escritura que estaba agitado su espíritu. Yo creo que esto lo entendemos. Creo que el 99.99% de los seres humanos, porque soñamos mucho. Es raro que encuentre personas que me digan yo no sueño. Y sobre todo cuando esos sueños son pesadillas. Lamentablemente yo padezco mucho de eso. Yo creo que es por la diversidad de medicamentos que tomo para mi hipertensión y para mi diabetes. Y las pesadillas son horribles, hermanos y hermanas. Usted lo sabe bien. Uno quiere mejor despertar, volver a la realidad, aunque esté despierto en su cama, pero no quiere tener pesadillas. Entonces, cuando Faraón se despertó por la mañana de sus muchos sueños, tuvo temor y estaba agitado su espíritu, deseando una interpretación acreditada de estos sueños. Hizo llamar a todos los magos, o sea, los adivinos, los sacerdotes de Egipto y a todos sus sabios.
estos intérpretes expertos tenían a su disposición muchos manuales, imagínense, muchos manuales instructivos acreditados que habían sido transmitidos de generación en generación, por lo que eran instruidos en las artes secretas. Se usaban muchas técnicas como ayudas y hechizos para ayudarles a entender las imágenes simbólicas, palabras claves y juegos de palabras que aparecían en los sueños. Por lo general, se pensaba pues que los magos egipcios podían lograr interpretaciones fiables para el rey mediante estos métodos. En este caso, después de que les contó sus sueños, Faraón se decepcionó mucho porque no había quien los pudiera interpretar. El término mago, que es la palabra chartón, con M al final, también describe a los adivinos y sacerdotes egipcios en los días de Moisés. Mire, consultemos Éxodo 7, 11 y 22. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Versículo 22. Y los hechiceros de Egipto, hicieron lo mismo con sus encantamientos. Y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, esto es lo que vemos pues en esta primera etapa que se presenta acá. Una situación bastante nefasta, podemos decir, porque hasta este momento Faraón no ve la suya, pues. Y otra cosa que tenemos que entender es que ellos creían mucho en los sueños. Por eso es que tenían esta diversidad de magos, de adivinos. Los sacerdotes los usaban también, porque estaban muy conectados con las hechicerías. Entonces, claro, el que busca estas situaciones, evidentemente que las va a encontrar. Voy a quedarme acá para, con la ayuda del Señor, continuar en la segunda parte que vendrá cuando el copero se acuerda de José. Oremos. Padre Celestial, una vez más, te agradecemos porque tú nos permites el poder enseñar de tu palabra, y que esa palabra a nosotros siempre nos ayuda a hacer lo mejor delante de ti. Gracias, Señor, por ello. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.